conspiranoia, mitos, delirios de psicópatas, personas con complejos mesiánicos intentando compensar alguna necesidad de atención. Deja la verdad a plena vista y el mundo entero va a encargarse de ridiculizar a los pocos que puedan ver detrás del telón. Con eso contábamos cuando empezamos con esto. Cuando empezamos a intentar transformar a 7.8 billones de personas en inocentes borregos que aceptaran las verdades que les ofreciéramos, sin renegar. Nos llamaron Club Bilderberg, nos llamaron Nuevo Orden Mundial, nos llamaron Gobierno en las Sombras, Agenda 2030, tantos títulos en boca de ingenuos que creyeron que alguien iba a escuchar a aquellos que nos encargábamos de menoscabar durante años. Inclusive los memes fueron creación nuestra, una herramienta benévola y hasta divertida que tomaba la fiabilidad de una persona y la hacía añicos, que las reducía a caricaturas trending topic y con plena viralización. Todo estaba a la vista, pero poco importaba. El escenario estaba planteado, y entonces comenzamos. Iniciamos buscando un medio para el fin. Tenía que tratarse de algo terrible. No podíamos limitarnos a una guerra que solo afecta a los pocos países envueltos en ella. Las hambrunas también eran algo normalizado, y el cambio climático. Bueno, el cambio climático había sido ridiculizado por grandes mandatarios del mundo. Para ser francos, no sonaba muy eficiente. No, tenía que ser algo mejor. Algo que no solo los hiciera obedecer, sino que atacara directamente su psiquis. Algo que los aislara, que generara miedo, paranoia, que los vulnerara, que los quebrara y transformara la voluntad de esas masas en un puñado de cenizas. La enfermedad. Una enfermedad que no solo los hiciera temer por ellos, sino también por quienes los rodean, que los marginara. Un ser humano puede ser lo suficientemente idiota como para tomar riesgos para sí mismo, pero mayormente lo meditará si ese riesgo involucra a terceros, y esos minutos de retrospección debidamente aderezados con las dosis justas de bombardeo de información en medios y redes sociales harían el resto del trabajo. Ya todos saben cómo comenzó. No tiene sentido volver sobre nuestros pasos y repasar datos conocidos. Y francamente también daba igual. Un cerdo, una gallina, un gato, un murciélago o unos bisones enjaulados en Dinamarca. Solo era la introducción. Lo importante era lo que vendría. Para continuar, necesitábamos el kilómetro cero. Tenía que tratarse de un país que nunca durmiera, con un tránsito incansable de locales y extranjeros que esparciera nuestro invento de 140 nanómetros máximo, lo suficientemente poblado para no notarlo hasta que fuera tarde, con un porcentaje de censura importante como para acallar las voces que intentaran alertarlos, y con un gobierno cuya ideología tuviera antecedentes de encubrir hechos catastróficos en pos de dar una buena imagen a nivel mundial. No tengo deseos de estigmatizar a nadie. Ya todos saben dónde liberamos al virus. No era tan grave tampoco. Una tasa de letalidad de 2.70%. Recuerden que el objetivo no era exterminarlos, tan solo controlarlos. Ni siquiera se acercaba a las enfermedades que más víctimas se cobran anualmente. Así que imagínense cuán grata fue nuestra sorpresa al notar que eso ni siquiera les importaba. Los datos estaban al alcance de la mano de todos, y aún así tuvimos la buena fortuna de que los infectólogos y médicos amaran las luces de las cámaras y los aplausos. Que los gobiernos basaran sus plataformas electorales en el tratamiento de la pandemia y que los periodistas, de cualquier tipo de rubro, notaran cuánto subía su rating mientras más dramáticas fueran las noticias. La paranoia comenzó a correrse más rápido de lo que nuestra creación se propagaba. No importaba cuán sanos estuvieran, millones se encerraban en sus casas, se alejaban de sus seres queridos, aumentaban su ingesta de alimentos. El sedentarismo, sumado a la ansiedad y la depresión de vivir entre cuatro paredes, bombardeados incansablemente por las terribles novedades que acontecían en el otro extremo del mundo, eran el cóctel letal que habíamos estado buscando. No me malinterpreten, no digo que todos hayan tenido malas intenciones o por lo menos de una dudosa nobleza. Seguramente muchos se esforzaron,
Era un escenario terrible e hicieron lo mejor que podían al respecto. Pero era una batalla perdida antes de que comenzaran a pelear. No importaba incluso que luego creyeran que iban a ganar. De hecho, el tercer paso era hacerles creer que podían ganar e inclusive permitirles probar una pequeña e ilusoria victoria. Corporaciones farmacéuticas privadas y organismos estatales iniciaron sus esfuerzos para dar con una vacuna que ayudara a disminuir las consecuencias y potencialmente lograr bajar de categoría a esta pandemia para convertirla en una epidemia y finalmente conseguir convivir con ella, como quien convive con una gripe o una alergia en primavera. Obviamente tenían que hacerlo rápidamente. La demencia social los presionaba, y nosotros, que no somos tan malos como ustedes creen, les regalamos ese bálsamo celestial que los convirtió en héroes e incrementó su fama además de sus cuentas bancarias. ARNM, codificación de proteínas, vectores diferentes, adenovirus, métodos maravillosos propios de la inventiva humana para enfrentar una situación adversa. Los aviones atravesando los cielos como ángeles que regaban el milagroso antídoto sobre los mortales desesperados. El virus mutaba como lo habíamos previsto. Una dosis, 2, 3, por el precio de una. ¿Por qué no 4? ¿Por qué no refuerzos anuales? ¿Por qué no sumarle a esto un certificado que forzara a los rebeldes a alienarse con las mayorías? ¿Por qué no transformarlos en los enemigos? Si ya los habíamos ridiculizado, ¿por qué no transformarlos en los malos de la película? La pandemia no se detiene porque el virus muta en los antivacunas. Escuché mencionar a un comentarista de espectáculos en un programa de la tarde. Ese era un síntoma que no habíamos esperado del virus. Los había convertido a todos en opinólogos. Y si esa opinión se ajustaba a nuestra pequeña gran ficción, cuídese todo aquel que osara oponerse. Se los mencioné antes. El objetivo siempre fue controlarlos. Transformar a esa horda de depredadores materialistas en una masa dócil que bailara al ritmo de la música que nosotros decidiéramos tocar. Por eso el virus era un medio para el fin, que se resumía en esa milagrosa cura. 30 nanómetros, viajando placenteramente por el torrente sanguíneo hasta posarse en el hipotálamo, su morada final. Lo llamamos Legión, nanotecnología con componentes orgánicos, imperceptibles, indetectables. Haría que el cambio fuese tan progresivo que nadie notaría los cambios en su comportamiento. Tomarían como naturales aquellas reacciones que antes del virus les hubieran resultado extrañas. Para eso necesitábamos la depresión y la ansiedad. Sus niveles de serotonina se desplomarían gradualmente mientras están atrapados en la pantalla del televisor escuchando a un comentarista deportivo opinar sobre la nueva variante que surgió en Kuala Lumpur o discutiendo con algún extraño en Twitter por los gráficos de Macron, las declaraciones de Bolsonaro o una 19ª ola en Sri Lanka. Podría parecer que nuestros objetivos eran malévolos. Suena como un plan maquiavélico, urdido por un villano de James Bond o algún enemigo de turno de Batman. Pero no, solo queríamos acercarles una alternativa que permitiera que este mundo fuera sustentable. Aunque, claro, no para todos. Pero estábamos dispuestos a hacer sacrificios, y queríamos que aceptaran esta alternativa sin empezar revueltas o revoluciones. Un viaje tranquilo y apacible hacia una nueva época de paz y prosperidad, con 3 billones de personas menos. No íbamos a asesinar a nadie, solo reduciríamos la tasa de natalidad y dejaríamos que el tiempo hiciera el resto, lo cual, a un ritmo de 50.000 millones al año, no demoraría mucho. Todo iba viento en popa. Estábamos tan emocionados con el progreso de nuestro plan que ni siquiera notamos las primeras noticias. Sonidos extraños que se escuchaban por las noches en América Latina, incremento en los avistamientos. Cada cierto tiempo, alguien llegaba a nuestras instalaciones y comentaba algo sobre esto. Pero siempre de manera sarcástica, también nosotros caímos en esa ridiculización que habíamos diseñado como parte de nuestro disfraz. Ellos habían llegado, y nosotros seguíamos jugando a Dios desde nuestras oficinas. El primer contacto se dio en nuestro centro de operaciones en Europa.
descendieron una madrugada cualquiera, con la nieve cayendo sobre nosotros. Nos presentamos diplomáticamente e incluso un contingente de exopolítica de la ONU se hizo presente. El primer requerimiento fue conocer nuestras instalaciones. No fue un pedido amable, fue una orden que nos puso a todos en alerta, pero poco había que hacer, notando las diferencias tecnológicas de nuestras civilizaciones y que su actitud parecía distar mucho de la amabilidad del E.T. de Spielberg.